días. Bienvenidos a nuestra última conferencia de este primer ciclo del 2010, que pues yo creo que hemos estado muy contentos porque hemos aprendido muchísimo. Y yo creo que estas conferencias, bueno, nos dejan el gusanito para seguir leyendo, sobre todo los libros que han publicado los profesores, los investigadores que están con nosotros, como es el caso del doctor Salvador Rueda, que como él mismo me comentaba ahorita, tiene más años de estudiar el zapatismo que la vida de los zapatistas en acción. Así que puede que salgan de aquí muchos seguidores de Zapata, Digo, en el buen sentido, quiero decir, ¿verdad? De estudiar, de profundizar. Y el doctor Salvador Rueda, que muy conocido por ustedes, pero él es muy modesto y no quiere que hable de su currículum. Solamente voy a decir que es director del Museo del Castillo de Chapultepec. Entonces, bueno, ya un aplauso para él, ¿verdad? Bueno, los voy a dejar con el doctor Salvador Rueda. Trae mucho material visual. Me estoy seguro que después de esto se hará urgente una visita a las haciendas de Morelos, ¿no? Y además tiene en proyecto una exposición que seguramente les va a comentar, que va a inaugurar allá en el Castillo de Chapultepec, que yo creo que iremos en conjunto a verlos. Salvador, muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Manuel Ramos por esta presentación, pero también por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Me toca cerrarlo, lo cual no es un hándicap en favor, pero así que les pido paciencia. También le había pedido yo al doctor Ramos que no me doctorara, pero ya que lo hizo, yo acepto que me lo convierta en un papelito, me vendría muy bien, pero no soy doctor. Y efectivamente yo tengo estudiando a los zapatistas muchos más años que los zapatistas alzados. Les voy a contar, antes de empezar a leerles este texto, que en el año de 1974, cuando yo era estudiante de historia, se ofreció en la Biblioteca de Antropología participar en el programa de historia oral, que estaba dividido en dos grupos. Un equipo estudiaba a los zapatistas y a los cristeros, le tocaba el centro sur de México, y el otro grupo estudiaba el centro y norte del país, que estudiaba carrancistas y villistas. El del centro sur lo dirigía la maestra Alicia Olivera y el del centro norte la doctora Eugenia Meyer. Entonces se ofreció que pudiéramos trabajar en el del centro sur, y aunque mi vocación era fundamentalmente dirigida hacia los estudios de códices, siempre me gustó eso. Nunca lo pude hacer finalmente porque nunca pude con el náhuatl, no me entró. Pero siempre he tenido esa afición de hacer estudios sobre códices y documentos indígenas. Entonces, cuando estábamos estudiando a los zapatistas, a mí me tocaba salir con Laura Espejel a estudiar, a entrevistar a los ancianos zapatistas que habían nacido entre 1885 y 1895, es decir, que en esa época andaban alrededor de los 80 a 90 años. Eran los últimos que podíamos encontrar lúcidos. Había algunos un poco más ancianos, pero ya no era muy fácil poderles hacer una entrevista larga. Y había otros mucho más jóvenes que siempre tuvimos la sospecha de que en realidad eran o hijos de zapatistas o habían sido aquellos que muy jovencitos entraron en el último tramo hacia 1917-18, cuando la epidemia de influenza hizo estragos en provincia. Quizás también aquí en la Ciudad de México, ya nos dirá el maestro Ebrard si también en la Ciudad de México hizo esos estragos, pero en provincia, en el área de zapatista, mató a muchos generales.
y entonces entraron al relevo normalmente parientes segundones de los generales con grado y con posibilidades de mando, pero mucho más jóvenes. Ya era gente que debió haber nacido hacia 1900, 1905, y que la parte gruesa de la revolución les tocó siendo niños en los campamentos de pacíficos y no en los campamentos armados ni en las discusiones políticas. Me di cuenta entonces que había una relación, una filiación entre los zapatistas que nosotros entrevistábamos y los autores y lectores de los códices a los que yo me dedicaba, sobre todo que eran códices virreinales. Y entre otras cosas había una filiación porque el tipo de indio que eran los zapatistas amestizados, si ustedes quieren, pero el tipo de indígena era un indígena ya producto de las leyes castellanas, de los asentamientos y repúblicas de indios protegidos por las leyes de indias y protegidos por la corona, cristianizados en su gran parte, con todo y los sincretismos que podamos tener en mente, pero que finalmente eran gente cuyos parámetros y sus límites del orden, de la idea del orden, de la idea del cosmos, de la idea de las leyes, habían nacido en tiempos fundamentalmente del virrey Velasco. Y entonces había una liga una afiliación cultural con estos campesinos, lo que hizo que yo me siguiera de largo y estuviera estudiando a los zapatistas. Algunas veces con altibajos, me dediqué a veces a los estudios de sus costumbres punitivas y del origen del discurso de la administración de justicia, pero otras veces quise ver algo un poco más allá, el por qué los zapatistas, dentro del universo de movimientos campesinos que ha habido en México en los últimos 2 siglos, por qué los zapatistas fueron marcados por la historia como importantes. Como efecto de ese tipo de reflexiones, preparé hace unos meses un texto que todavía sigue siendo inédito, pronto ya no lo será, que es lo que me voy a permitir leerles y abusar de su paciencia, porque soy pésimo para explicar ordenadamente. Entonces me voy a permitir írselos leyendo. Es más o menos una media hora de... Sí, es más o menos una media hora de... ¿Así? De texto, y después podríamos pasar a una ronda de preguntas, y de lo que yo sepa, con todo gusto se los responderé. El ensayo se llama La perspectiva en las formas del paisaje, miradas al zapatismo. Desde París, en el verano de 1915, Diego Rivera interrogaba al mundo, atestiguaba los efectos de la Gran Guerra con el mismo ímpetu con el que buscaba los léxicos plásticos para expresar su idea de realidad y de civilización. No descuidó lo que sucedía en México. En esos meses, el legendario Pancho Villa y su división del norte eran vencidos en el Bajío por Álvaro Obregón y las tropas de rancheros e indios yaquis constitucionalistas. Rivera sabía que la revolución era más que violencia. En todas partes se proponían soluciones o se debatían posturas. Surgían leyes que procuraban bienestares más amplios que los ejercidos por el porfirismo. Se buscaba refundar el Pacto de la República. Asimismo, en los estados del centro-sur, la rebeldía que un lustro antes sacudió al régimen de Porfirio Díaz en el Paraíso Cañero comenzaba a mostrar sus frutos. Los campesinos de Emiliano Zapata ensayaban la apropiación de la naturaleza que la historia y las haciendas les habían escamoteado por siglos. Rivera trataba de abreviar en las vanguardistas geometrías del cubismo el temperamento mexicano. Y su ejemplo más logrado, según confesó entonces, fue el óleo sobre tela titulado Paisaje Zapatista, que es el que estamos viendo. Un rifle, un zarape de colores y un sombrero gris de charro, tal vez de los llamados de 3 pelos, de ala ancha y copa enorme, ocupan el centro de la composición. A los lados, trazos verdes y ocres sugieren cactus y otras plantas. Piedras, maderas, telas y otros seres avecindados a los blancos vacíos dan fe esquemática de la naturaleza.
Al fondo, los conos truncados que permitían reconocer las cazuelas volcánicas que tanto llamaron la atención a los viajeros y a los paisajistas decimonónicos cuando miraban desde la Ciudad de México hacia las estribaciones del sur. Detrás del sombrero se ve la cumbre nevada del Popocatépetl. De hecho, el observador mira de norte a sur y las estribaciones del fondo eran, en la realidad, la frontera entre la ciudad y el campo zapatista. Esa línea fronteriza sería la de la longitud de guerra. En esos mismos años, otros hombres imaginaron también paisajes zapatistas. Sus perspectivas fueron notablemente contrastantes. Al igual que el de Rivera, los horizontes que cada uno pensó no eran apenas más que una mirada desde ángulos particulares. Es posible enumerar sus calidades. Hablaron de la tierra de promesas incumplidas, o de regreso al derecho castellano con cobertura liberal, o de naturaleza donde las haciendas no debían ser más valiosas que los pueblos campesinos, o de tierra arrasada por soldados bárbaros sin regla, o de pedacito de felicidad. Entre varios otros bocetos, se construyeron al calor del brusco poema de Zapata, para usar la frase de Cardosa y Aragón. Permítaseme ensayar un breve resumen de algunos de estos contrastados y siempre rotundos paisajes zapatistas. Es necesaria la complicidad en esta pequeña travesía. Hay que imaginar al mundo como lo imaginaron ellos. Comencemos con una de las líneas generales que han armado los bocetos de los historiadores. Es la línea que podría calificarse de justicia posible. No pretendo, por supuesto, hacer un balance historiográfico. Se trata solo del equivalente a los apuntes a lápiz de un pintor. Empezamos por el paisaje después de la batalla. Los historiadores hemos descubierto, por distintas vías, que para los campesinos zapatistas después de 1920 el costo político de asumirse como agraristas de la línea constitucionalista radicó en el sacrificio a la autonomía de los pueblos, autonomía que sería fundamento de la imagen que ellos hicieron de sí mismos como parte de la estrategia de guerra, aquella que por casi medio siglo hemos calificado de utópica y que en diciembre de 1911 Madero llamó locura, y la única promesa legal zapatista para la posguerra, según se desprende de la Ley sobre Libertades Municipales y su lectura comparada con la Ley relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria de 1917 y de la práctica silenciosa de pueblos y campamentos entre el 1911 y 19. Es notoria la diferencia entre la propuesta zapatista de la década revolucionaria y la puramente agrarista que le siguió desde 1920. De hecho, un estudio que ha hecho una de las historiadoras dedicadas a esto, Ruth Arboleda, encuentra que la palabra agrarista no existe en los documentos zapatistas. Es una palabra utilizada precisamente a partir de 1920. Así, por ejemplo, en este paisaje pueden encontrarse contrastes que marcan las diferencias. En vida de Zapata se hacían públicos pronunciamientos como este, cito: si un hombre trabaja y produce, de él debe ser el medio de producción y el fruto de su trabajo. Y esta doctrina revolucionaria debe abarcar todas las formas de vida económicas del país. Después de 1920, el tono se ubicaría en particular en el reparto de tierras de los poblados y los ejidos subordinados a las políticas estatales. Para reconstruir estos dos paisajes hemos de recurrir a las artes combinatorias del historiador, para usar las palabras de Adolfo Gili, con las que se han buscado los entramados de relaciones campesinas y el difícil diálogo con los encargados de facturar las leyes y decretos desde el cuartel general, y los que hacen comprensibles acontecimientos al ser ordenados según las normas de las eficacias históricas e historiográficas. Así, más allá de las diferencias estilísticas o puntos de partida filosóficos, historiadores, sociólogos y antropólogos hemos ensayado la proyección del mismo tema desde distintos ángulos. Detrás hay un cierto eco utopista que viaja de los extremos del romanticismo hasta el de la grosera descalificación política. El justo medio ha sido enriquecedor académicamente hablando y por fortuna más abundante. Tradición utópica sin ingenuidades, podríamos decir, es sin tonos peyorativos el denominador común. El énfasis está puesto en las dinámicas políticas de pueblos y comunidades, vistos con diferentes vocabularios y en distintos momentos de la historia. Escribió Horacio Crespo, uno de los historiadores más afamados del zapatismo, que una cuestión no menor
es una tradición utopista puesta de manifiesto en la cuidadosa elaboración del relato de una edad de oro de los pueblos campesinos, elaborada secularmente y que fue poderoso articulador en la globalización de las demandas concretas, muy claramente perceptible en el discurso implícito del Plan de Ayala y sustento movilizador y justificador de la trama principal del relato agrarista de los años 20 a los 40. Pero tal vez también, como afirmó Crespo, el zapatismo como construcción verbal no sea más que el delta de innumerables vertientes de narraciones y cuadros recordados, renovados, inventados, que tuvieron como virtud la transversalidad, recorriendo capas sociales y decenios. Pero esta perspectiva múltiple que hace de la historiografía del zapatismo homogénea, a pesar de sus diferencias, no ha sido sino reflejo de la complicada realidad política que planteaba desde el momento de irrumpir la Revolución Sureña, verdadera agitadora de conciencias. Ya en 1911 y 1920 se quiso explicar la existencia zapatista bajo claves mixtas, enredo de guerras de castas, articulado con lenguajes decimonónicos y la prefiguración del agrarismo y la reivindicación indígena de corte moderno. En la década revolucionaria también se ensayó la explicación mesurada de su proyección política, sin tonos bucólicos y sin sospechar las posteriores interpretaciones genésicas. Entre los observadores externos al zapatismo más agudos se contaban el que fuera candidato al gobierno de Morelos en 1909, Patricio Leiva, caudillo, hijo de caudillo, pero a quien las trampas de la vida frustraron el posible papel histórico protagónico. Un impedimento físico desvió el carisma necesario a su imagen caudillesca. Es decir, Patricio Leiva tenía un brazo baldado. Y eso, para la figura de un caudillo, es muy importante. No es como Álvaro Obregón, que perdió el brazo en batalla, sino un brazo con problemas de movimiento ya como parte de la naturaleza, hace que pierda en la mentalidad campesina esta imagen de fortaleza, que es lo que buscan proyectar de manera paternalista hacia un caudillo. Juan Sánchez Azcona y Luis Cabrera son los otros pensadores en las primeras décadas de la Revolución. Lucio Blanco, Antonio Villarreal, Atenor Sala y Felipe Ángeles en el transcurrir del proceso. Finalmente, el entramado discursivo de los propios zapatistas deja ver cuál era el paisaje político que imaginaban, a despecho de afirmaciones serias pero sin duda extremas de que los zapatistas no tenían más idea del paisaje político que el de la geografía frente a sus ojos. De todos los pensadores no zapatistas, Luis Cabrera fue el más influyente. En 1912 escribió el opúsculo La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano, leído en la Cámara de Diputados ese año y publicado en 1913. Imaginaba un paisaje rural que adelantaba al que construiría la revolución y que, no sin agria sorpresa de su parte, se desdoblaría en proyecto nacional. Ya en abril de 1910, habría dicho que el futuro del país urgiría a una reforma agraria con la creación y protección legal de la pequeña propiedad, pero también que sería, y cito, necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean inalienables, tomando las tierras que se necesitan para ello de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compras, ya por medio de expropiaciones por causa de utilidad pública, con indemnización, o ya por medio de arrendamientos o a parcerías forzosas. Termina la cita. Es incuestionable la influencia de los discursos escritos en la verbalización que modela la realidad, no solo por la confesión explícita que Cabrera haría en 1938, sino por su filiación evidente. Andrés Molina Enríquez está en la base genealógica del pensamiento agrario no zapatista propio del siglo XX. Cabrera, desdoblando su lectura de los grandes problemas nacionales que en 1909 diera a luz Molina Enríquez, escribió una sentencia que sería retomada por los historiadores y por el recuerdo, confundiendo las palabras con el hecho hasta hacerla indistinguible. Escribió Cabrera: Don Francisco I. Madero, en el Plan de San Luis, apuntó la necesidad de tierras como causa de malestar político y prometió remediarla. La necesidad de tierras era una especie de fantasma, una idea vaga que en estado nebuloso flotaba en todas las conciencias y en todos los espíritus. Se adivinaba que el problema agrario consistía en dar tierras. Era necesario, continúa Cabrera, dar tierras no a los individuos, sino a los grupos sociales. Pero el presidente Madero tendría su propia visión del problema campesino después de mayo de 1912, cuando entendió la proyección simbólica de Zapata y de la atención al problema agrario como herramienta política de cambio social.
Entonces ordenó la redimensionalización de la guerra con la sustitución del rudo y cruel general Juvencio Robles por el mucho más generoso general Felipe Ángeles, e imaginó un paisaje zapatista que quedó apenas bocetado. A finales de ese 1912, al tomar posesión como gobernador del estado de Morelos, el ingeniero Leiva señaló la misma llaga cuando afirmó: no es verdad que los zapatistas pretendan la repartición de terrenos. Su deseo, y creo que tienen derecho a exigirlo, es la reconstitución de los ejidos, que se les devuelvan las pequeñas propiedades que les fueron decomisadas. Este acto de justicia hará volver a las labores agrícolas a muchos que hoy tienen el carácter de revolucionarios. Regresemos otra vez a Luis Cabrera. Su lógica discursiva pedía asumir la existencia, para revertirlo, de un pecado de origen del liberalismo, esto es, regresar la personalidad jurídica a los colectivos campesinos. Se trataría, de algún modo, de la lectura en espejo a la de Guistano Luis Orozco de 1895, Legislación y Jurisprudencia sobre Terrenos Baldíos. Con todo, en 1912 aquella petición debió ser poco menos que descabellada, pero después de 1920 fue pensada como justa y razonable. Escribió Cabrera que los ejidos, cito, aseguraban al pueblo su subsistencia, los propios garantizaban a los ayuntamientos el poder. Los ejidos eran la tranquilidad de las familias avecindadas alrededor de la iglesia y los propios eran el poder económico de la autoridad municipal de aquellos pueblos. Ese fue el secreto de la conservación de las poblaciones frente a las haciendas, no obstante los grandísimos privilegios que en lo político tenían los terratenientes españoles en la época colonial. La población rural, continúa Cabrera, necesita complementar su salario y se ve obligada a vivir 6 meses del jornal y otros 6 meses toma el rifle y es zapatista. Para los pueblos de la serranía del Ajusco está más lejos la Ciudad de México que los campos zapatistas de Jalatlaco, de Santa María y de Huitzilac, y es más sencillo ganarse la vida del otro lado del Ajusco con el rifle que de este lado con el asadón. Ante esta argumentación en la Ciudad de México, otro paisaje apareció, tan torpe como brevemente, un paisaje sin nombres. Un descarriado funcionario de Fomento respondió a Cabrera que, cito, de todos modos, sería preferible que desapareciesen las poblaciones de la serranía del Ajusco, con el fin de que podamos seguir una política forestal más ordenada y más científica. Es decir, en el imaginario político de algunos porfirianos poco eminentes, el paisaje podría regresar domesticado a su naturaleza silvestre. Era la doctrina de la contraparte de la geografía humana, la burda doctrina del progreso por encima del hombre que pintó el difuso desierto de inexistencias campesinas en el último tramo decimonónico. Pero la revolución siguió, a pesar de que efectivamente el Ajusco, como otros poblados del área zapatista, fue quemado y abandonado, con el consiguiente regreso de la naturaleza no domesticada sino agreste. Al mismo tiempo, el heterodoxo liberal Cabrera se incorporó a las filas del constitucionalismo y desde ahí se le volvió a escuchar, clarificó las líneas de su paisaje ideal. Así, en el espíritu de la ley del 6 de enero de 1915, flotaba la vieja idea de Cabrera, vieja de solo 5 años, que se sentían políticamente larguísimos a la mitad del proceso violento de la revolución, de forzar al equilibrio social y económico. En 1912 escribió casi a manera de sugerencia, acorde con la evolución social y el cambio pacífico, lo que la guerra desdoblaría en la ley agraria genésica de la práctica jurídica de gobierno a lo largo de casi todo el siglo XX. Cito: los grandes propietarios rurales necesitan resolverse a ensayar nuevos sistemas de explotación, a no tener peones más que el tiempo que estrictamente lo exijan las necesidades de cultivo, ya que las grandes fincas no requieren como condición sine qua non la permanencia de la peonada durante todo el año en las fincas. Si a las haciendas les basta con un máximo de 6 meses de labor y un mínimo de 4, y si la población jornalera ya no puede continuar esclavizada en la finca por los medios que ponía a su disposición de las haciendas el poder público, esa población o toma el rifle y se va a engrosar las filas zapatistas o encuentra otros medios lícitos de utilizar sus energías sirviéndose de los pastos, de los montes y de las tierras de los ejidos. Así, más que arrebatar la bandera a los zapatistas a comienzos de 1915, como ha repetido cierta historiografía de modo quizás elemental para escamotearle originalidad al pensamiento de Cabrera, lo que buscó fue enmendar un problema que la Revolución de 1910 y el maderismo habían prometido resolver y que dejaron pendiente. La disyuntiva se planteó como segunda oportunidad después del fracaso de la Convención de Aguascalientes. Nuevamente, Cabrera la esgrimiría como uno de los caminos de la pacificación campesina y del desarrollo posterior.
En 1920 se retomó, ya como parte del corpus legal que rodeaba la Constitución de 1917, agregando aquello que daba raíz y razón al zapatismo y cuidando en no abrir las llagas recientes de la guerra contra los constitucionalistas. Sería entonces cuando la herida en la historia de México de la que hablaba Gastón García Cantú debería comenzar a cicatrizar. Ese año, oficialmente el final de la Revolución, se discutió la reforma constitucional que devolvería a los pueblos su personalidad jurídica, tal y como se planteó a la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Madero. Con otro tono, se pintaría un paisaje zapatista imaginario, no sin aires arcaizantes. Fue en el último tramo de la década revolucionaria. Permítaseme iniciar con una breve pero eficaz cita, que se convirtió en lugar común de los relatos de guerra en el campo sureño. Cito: las avanzadas de Zapata prendían sus hogueras en el Ajusco y veíanse desde la capital sus resplandores. Detrás de las hogueras se infería el horizonte era cataclísmico. Con ella inicia Manuel Márquez Sterling su perfil de Emiliano Zapata y el paisaje zapatista. El parecido con el relato clásico inglés Edward Gibbon es apenas disfrazado. Cita al historiador de la caída del Imperio Romano como autoridad para comparar al bárbaro asiático con el bárbaro mexicano y concluir que Atila, el rey de los hunos, cito, aventajaba sin duda a Zapata en el manejo de la prudencia. En el diplomático cubano Márquez Sterling, como entre muchos de los mejores espíritus que dejaron y dejan testimonios escritos, las lecturas sedimentadas sueltan la pluma y despiertan fantasmas personales. El modelo de Márquez Sterling fue sin duda resultado del talento y la imaginación. La descripción de los campamentos hunos a las afueras de Roma esconde en su similitud el dibujo del incivil caudillo sureño y de los amenazadores campamentos zapatistas en el Ajusco. Zapata era, para el funcionario cubano, antítesis de la civilización, acorde al apodo que el 20 de junio de 1911 el periódico El Imparcial impusiera al revolucionario, el moderno Atila, el Atila del Sur. Márquez Sterling vio un Zapata astuto y torvo, que al dar la espalda a Madero se comportaba de manera instintiva, elemental. Era un rebelde primitivo, concepto que escondía una valoración arcaizante. Zapata era sujeto y defensor del derecho natural y no de las complejidades jurídicas modernas. Cito: y se vuelve a la montaña y a su conquista de Cuautla y a su consejo de zorras y a su rifle. Más adelante imagina gestos, actitudes, dobleces. Vuelvo a citar: Zapata se encoge de hombros, apura con sus camaradas un jarro de aguardiente y prosigue las correrías de la víspera. Aquello de la paz era una exigencia de Madero y se le hacía intolerable bajo la careta del disimulo. La paz para su gente implicaba inmenso sacrificio. Era como volver a la esclavitud y doblar la espalda al trabajo duro y sufrir hambre y morirse de tedio en espera de mejores tiempos que no verían sus ojos alborear. El señor Madero, piensa, ha caído en el lazo de los científicos, actúa sin saberlo o sabiéndolo para su ruina, a los fines del despotismo que usa traje de etiqueta y sombrero de copa, y ya no es defensor del pueblo porque la paz que ahora pregona es garantía para el rico y azote para el indio. Además, entiende Zapata que en Cuautla Madero le había traicionado, le había mentido y sin darse cuenta se le había escapado. Y aunque no le detesta, ni se propone perseguirlo, si lo coge fusilarlo, ha de combatir, ya eternamente en su contra, el zarape en guerra contra la levita. Y sus batallones asaltan los trenes y saquean los ingenios y dan horribles testimonios de crueldad. Forman a su manera un ejército con su ordenanza, con pocos generales y muchos coroneles, y menos que los coroneles los soldados. Y no ya por hambre como por odio, odio bárbaro, los de Zapata, que no tienen tierra suya que cultivar, ni hortalizas, ni menos aún cañaverales, a tono se desquitan aventando en Morelos el terror. El hijo del indio, y desde luego el indio mismo, contra el hijo del blanco y contra el blanco mismo y sus derivados. Zapata no es, por eso, correligionario de Madero, si bien coincidió con Madero en sublevarse y juntos derrocaron a don Porfirio. Cierto que la plutocracia en 30 años de paz y de usura infligió al indio indefenso el agravio de su codicia, pero en la horda que manda Zapata revienta sus grilletes de 4 siglos un pueblo sin hogar. Márquez Sterling, como Euclides da Cunha vio en los sertones brasileños a los rebeldes de Antonio Conselheiro, más o menos en esos años, veía fatalmente a Morelos como el lugar de la guerra del fin del mundo, para robar la frase y la idea Vargas Llosa. Escribió: el indio es de hecho esclavo y pasa de dueño con los árboles de una finca y con los trapiches de un ingenio.
Y la horda teme la paz porque la paz para el indio implica sumisión y pauperismo. La guerra lo enseña a ser hombre y el orden le obliga a ser bestia. Y la horda crece y domina y emplea contra el científico los instrumentos de combate que la civilización ha colocado en sus manos crispadas. El criollo quiere la paz en ese momento porque la paz le conviene. Será el rey del paraíso que labren los indios. Pero al indio le conviene la guerra porque la guerra es para él libertad. Y en el cañón de su fusil lleva el cuerno de la abundancia. Ha logrado escurrir la cabeza del cepo que los blancos llaman en México prosperidad y adelanto y organización social y política. Déjenme cambiarles un poquito el paisaje zapatista. Vamos a ver este. Para Mark Sterling, el horizonte era atroz y la voz de Zapata una suerte de llamado de la selva. Cohesión elemental como de hombres primitivos acordes al entorno. Es el dibujo esencial del cubano. Cito: la horda es disciplinada, compacta, dichosa. Ninguno de sus coroneles ambiciona sustituir a Zapata, ni usurparle sus derechos de jefe nato, ni lo envidia, ni denigra su autoridad, ni socava su influencia. En las filas de Zapata, ningún desprendimiento ha hecho de la discordia traición y se han estrellado en la gran mole bárbara el espionaje del criollo, la táctica de la infidencia, la conjura de muerte por la espalda. Es que hay en cada subalterno un jefe, en cada uno que obedece, uno que manda. Asesinado Zapata, otro Zapata de su mismo temple montaría su retinto, y si no merma la horda, ni se debilita, ni sufre derrotas, ni abandona posiciones, y no consiente ferrocarriles, ni zafra los ingenios, ni comercio en las ciudades, y paraliza la vida, que no es su propia vida, irá extendiéndose y multiplicándose, como una sombra siniestra y llorosa, por las verdes planicies, llenando los vacíos del criollo ausente y organizándose de su instinto y su naturaleza y de sus necesidades, y labrando la tierra y poseyéndola en comunidad bajo reglas y costumbres peculiares. Y resuelto acaso, veráse por inercia el conflicto económico y social que provocó el monopolio de sucesivas tiranías. No serán eficaces, entre tanto, los decretos de la nación, ni las leyes del Congreso, ni las comisiones agrarias, ni los convenios políticos, ni las ligas rebeldes. Dividida la tierra por el blanco y por el blanco distribuida, seguirá la horda en pie, el cabecilla en guardia, los fusiles cargados. Y Zapata, como un cuervo gigante, cubrirá con sus alas negras los vergeles deliciosos de Morelos. Ahí termino con Mark Sterling. El mismo año de su publicación, 1917, Felipe Ángeles leyó el ejemplar de los últimos días del presidente Madero que le hiciera llegar a su exilio neoyorquino doña Sara Pérez, viuda de Madero. De esa manera, el que fuera artillero de Villa contestó a Mark Sterling con cortesía y desacuerdo. De paso, tan sintéticamente como Rivera pintó su paisaje zapatista, Felipe Ángeles dibujó por escrito otro horizonte en el sur, otra geografía. En unas cuantas frases dejó clara su imagen de Zapata y el zapatismo, alejada de la ruda, terrible y arcaica descripción de la guerra de castas entre blancos e indios que propusiera el diplomático cubano. Escribió Ángeles: los zapatistas han tenido siempre razón, aún contra Madero. Así me lo manifestó y me envió a la guerra del sur para ver de reparar errores, dejando a mi exclusivo criterio la conducción política y militar de la campaña. Ángeles entendía la rebelión sureña como uno de los matices que nutrían al discurso zapatista, no una facción revolucionaria más, sino una gesta de historia profunda, inserta en la historia general de la nación. Cito: Zapata no es un atleta, los zapatistas no quieren la anarquía perpetua. Zapata es un charrito, como le decía Villa, del relieve de nuestros gloriosos insurgentes de la guerra de independencia. Los zapatistas querían simplemente que el vergel de Morelos no fuera un infierno inhabitable. Querían solamente un pedacito de felicidad en esta tierra. Zapata lucha por un ideal de justicia como el glorioso e infortunado insurgente guerrero, y siguiendo un poco la opinión de usted, le decía Mark Sterling, no quiere tener la confianza y desprendimiento de aquel, tal vez conozca la historia de su compatriota. Zapata creería en los convenios políticos que fueran sinceros. Zapata creería en las ligas rebeldes que sean leales. Tiene razón la horda de ser desconfiada, hace bien en conservar cargados sus fusiles y de montar guardia. Ángeles adelantó puntos de vista que se hicieron corrientes durante el siglo que disfrutó, inventó y destrozó a la Revolución Mexicana.
pero también prefiguró un particular discurso, quizá único entre los revolucionarios y los rebeldes de todo signo político del siglo XX, el que encontró la utilidad de la historia para la vida. El discurso de los zapatistas, que se nutriría de imaginación, memoria y olvido, el del ajuste de cuentas con una historia injusta que debía llevar al cambio rural, el del campo sin haciendas. El discurso de Ángeles adelantaba el perfil zapatista, del paisaje zapatista delineado en la posguerra. Pero otros paisajes posibles fueron pintados por los mismos zapatistas en oposición al idílico de los hacendados. El primero fue el Plan de Ayala en 1911. El último, el de las formas de gobierno propuestas entre 1915 y 17. A lo largo de esos casi 7 años, los paisajes surgen y luego son tragados por la guerra para resurgir y sumirse nuevamente. Pero hay una constante. Al atender a la producción y discurso en las actas de restitución de tierras, montes y aguas, se descubre el sentido de la historia. La tarea era recuperar el equilibrio del mundo. Entre los pueblos campesinos, el valor de la palabra escrita era el que finca al honor como virtud universal. Los documentos fundamentales de los pueblos eran base legal que le da sentido a lo que pareciera casual y caótico. Lograr ese sentido, establecer la flecha del tiempo que tramposamente los hacendados y sus abogados habían quebrantado desde el fondo de los tiempos virreinales hasta 1911, era tarea de los zapatistas. Se redibujó la imagen de Morelos como paraíso construcción verbal. Es interesante este asunto porque para los zapatistas los documentos escritos, tanto en los títulos primordiales como en el Plan de Ayala, eran el respaldo de la idea de justicia que tenían. Pero pensemos que la mayor parte de estos hombres no sabían leer ni escribir. Sabían el poder de la palabra escrita, pero no sabían exactamente cómo leerla. Unos años antes de la firma del Plan de Ayala, la utopía hacendada pareció acabar con la perseverancia secular de las comunidades. Los hacendados, autoproclamados vanguardia de la civilización, pensaron que el paraíso alojaba comunidades primitivas, ilegibles a la mentalidad empresarial por estar en el límite de la historia. Los indios eran una suerte de demonios que vivían inmóviles en el pasado, mientras ellos, los hacendados, procuraban el progreso. Inventaron otra flecha del tiempo y dibujaron un paisaje idílico para la élite, idílico pero injusto. A partir de noviembre de 1911, los pueblos campesinos reclamaron sin apelación posible sus antiguas posesiones como forma de administración de la justicia. Justicia, palabra que se repite infinidad de veces en los litigios, que flotaba como fantasma de esperanza siempre escamoteada y que concluye en los escritos firmados por Zapata y sus jefes como parte del lema oficial del movimiento: reforma, libertad, justicia y ley. No tierra y libertad, como hemos oído muchas veces, sino reforma, libertad, justicia y ley. El Plan de Ayala marcó las reglas del trazo del primer paisaje. El artículo 6 especificaba que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, cito, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. En este sentido, lo que hay es una inversión de la carga jurídica. Los zapatistas aceptaban los documentos virreinales, sobre todo las mercedes de tierras, como documentos con una carga legal vigente, y que los asentados que enseñaran sus documentos logrados a partir de los 1856 tendrían que demostrar ante los tribunales que sus posesiones eran legales. Entonces hay una inversión, hay un regreso al derecho castellano. De esta puntualidad y de la memoria de posesiones virreinales se practicó el paisaje de pueblos que no gustaban de las líneas rectas de los ingenieros, como advirtió Zapata en 1915, sino de las sinuosas de los planos y documentos de los fundos legales. Este paisaje, geografía humana que respetaba los accidentes naturales, conjuntaba las piedras a los ríos y a las barrancas con las formas primigenias pueblerinas. Un paisaje más, complemento político, se delineó entre 1916 y 17 con la Ley sobre Ingresos Municipales, que perfila fincas rústicas y urbanas, giros mercantiles, trapiches, campos de siembra, de caña, arroz, terrenos de pastoreo, etc. Especificaba el color de ese paisaje bien gobernado, color de la autonomía y del autosustento.
El artículo 3º de esta ley sobre ingresos municipales decía: son productos de los bienes propios de las rentas por la explotación de montes y terrenos de pasto arrendados a compañías o particulares, conforme a las nuevas leyes en la materia. Las rentas de los terrenos de labor que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto gratuito de lotes o parcelas, conforme al Plan de Ayala y a la Ley General Agraria. Y las rentas o pensiones por sitios en lugares públicos o por arrendamiento a locales pertenecientes a edificios de la municipalidad. La Ley Orgánica de Ayuntamientos para el Estado de Morelos complementaba el cuadro, aunque sería su relación con la ley relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria la que daría la característica propiamente zapatista. Se trata del establecimiento de una autoridad especial con facultades particulares, y cito, que se encargue única y exclusivamente de representar y defender los derechos de los pueblos en juntas de tierras, montes y aguas. Al decir tierras, montes y aguas, estoy hablando además de una fórmula claramente establecida por el derecho castellano. Las funciones se apegaban al Plan de Ayala y a la Ley Agraria y eran las siguientes: vigilar el reparto de lotes entre los vecinos y el arrendamiento de tierras, un máximo de 4 lotes iguales entre familias, y se trataba de un paisaje de una república distinta. Todos los pueblos del país nombrarán representantes para cuestiones de tierras, montes y aguas. Habrá elecciones directas entre vecinos. Durará 1 año el cargo. Las elecciones serán cada 1 de diciembre. Hay reelección pasados 2 periodos. El cargo es gratuito y honorífico. Entre las obligaciones están cuidar bajo su más estricta responsabilidad de los planos y títulos del ejido, cuidar de los terrenos del pueblo, cuidar del fondo legal, cuidar de los terrenos de montes y pastos, de los terrenos de labor que resulten sobrantes y después de hecho entre los vecinos el reparto de lotes que habla la ley agraria. La lectura de estos documentos me ha permitido pintar un paisaje zapatista en el siguiente esquema. Y como van a ver ustedes, es muy probablemente un esquema de gobierno que es, desde mi particular punto de vista, en realidad el corazón, el quid de la propuesta zapatista, con todos los bemoles que pueda tener un modelo como este, y es que en la República, la idea de República, el presidente sigue estando en la parte alta, pero que son las juntas de vecinos, con reuniones de cada 15 días, los que realmente están gobernando. De las juntas de vecinos pasa al municipio, donde llevan las propuestas, en donde hay juntas también municipales de vecinos, y de ahí a los distritos. Se llevan estas propuestas al gobernador, que lo pasa al Consejo de Gobierno del Estado, y sin que sepamos cómo, nunca lo resolvieron, a las legislaturas estatales o federales, que siempre dejaban como una puerta abierta al triunfo de la revolución. Pero paralelamente está la Junta de Representantes de Pueblo en materia agraria, 2 representantes electos por voto popular con duración de 1 año. Esta Junta de Representantes son los verdaderamente que gobiernan la geografía pueblerina. Y entonces estamos encontrando un esquema de república mixto. Está basado en el viejo pensamiento de las autonomías municipales de lo que llamamos o de lo que se ha llamado el populismo cristiano español, siglo XVII, y que lo que hacen es actualizarlas con vocabulario liberal, producto del siglo XIX. Aquí hay una cosa que a mí me parece interesante. Siempre se ha hablado de que la propuesta zapatista tiene que ver con el desdoblamiento de las repúblicas de indios, pero nunca se ha dicho cómo. Cuando uno lee estas leyes se encuentra uno cómo, y lo que encuentra es que hay una tradición de representación política que es la misma que hizo que Hidalgo nombrara autoridades y ayuntamientos por cada una de las ciudades por las que pasaba, y que en las áreas de repúblicas de indios se traducía en una reproducción casi natural. Lo que hacen los zapatistas es reproducir una vieja idea sin saber que esta vieja idea es del populismo cristiano español. Entonces, sí encontramos la raíz jurídica en el siglo XVII, en la legislación española del siglo XVII. Resulta cuando menos irónico, porque la subsistencia a lo largo del siglo XIX
Fue muy dura, a pesar de que la mayor parte de los pueblos de esa zona apoyaron a los liberales. Las leyes liberales iban en contra de esta costumbre y apoyaron a las posturas liberales desde el punto de vista político, pero mantuvieron las posturas conservadoras desde el punto de vista de la organización política interna. Pareciera que hay ahí una contradicción, pero la contradicción todavía se vuelve más aguda cuando pensamos que el vocabulario de los caudillos decimonónicos de la zona de Morelos hasta 1913 con el mismo Zapata es un vocabulario hispanófobo. Era ir contra los españoles de las haciendas. Y curiosamente su base política, su pensamiento político está en el derecho español. Para terminar, quisiera describir un último paisaje zapatista. Otra vez regresamos a Diego Rivera, pero años después de su cuadro parisino. Es el del sur revolucionario como paisaje primigenio que desdobló la geografía detrás de los volcanes en geografía edénica, no con tonos bucólicos, sino de génesis bíblica, de mito originario. La pintura de la primera mitad del siglo XIX, al decir de Justino Fernández, fue prometeica. Contenía además una novedad fundamental. Por una parte mostraba al hombre desgarrado de su tiempo y por la otra, de signo positivo, cito, la posibilidad de reunificación de ese hombre por el sentido metafísico de la existencia, por su religamiento al misterio, por la creencia en Dios. Vieja novedad que rehumaniza al hombre. Termina la cita. En esta corriente se insertó, luego de regresar de París, el romancero plástico Rivera, como lo calificó Cardosa y Aragón, con todos los defectos y virtudes estéticas y políticas que pudiera revestir. Cito, sobre nadie se ha escrito en México más y peor, dijo el mismo Cardosa. Y ensayó un renacimiento claramente zapatista que daba dimensión de ese paisaje primigenio. Podría sorprendernos si atendemos a sus modelos y resultados formales. Sin embargo, en Rivera no se trata de una visión católica del mundo, sino de una visión del cristianismo como fundamento mítico de la civilización occidental. Rivera, fanático del Renacimiento, mitógrafo laico de la mexicanidad, mitómano a voluntad, católico que gustó del disfraz de hereje y apóstata, rosacruz y comunista militante, infatigable del panegírico nacionalista y artista comprometido con el arte, para explicar los alcances de la revolución, decidió entretejerla de mitos de origen. Apeló al lenguaje de la religiosidad para dirigirse a un pueblo religioso. Apeló al antiguo léxico plástico cristiano y universalizó la historia de México. Rivera adaptó con rigor las posturas filosóficas de los primeros pintores renacentistas, quienes, basadas en los textos de las Escrituras y de las versiones populares de los momentos que explican al hombre en su contexto de la creación, como la leyenda dorada de Santiago de la Veragine, como expresión pedagógica no exenta de cierto ánimo de apostolado con la fuerza expresiva de los padres fundadores. No sin perseguir el escándalo, Rivera dijo tajantemente que el arte es propaganda o no es arte. Aquellas dos fuentes, la del cristianismo y la del arte, nutrieron a Rivera en su estancia europea de 15 años, principalmente en su viaje a Italia del último tramo medieval, o mejor, del impulso creador del inicio renacentista. Baste decir, por ejemplo, que al definir al artista, Rivera repite casi textualmente a Federico de Montefeltro al final del siglo XV. Dijo Rivera, para ser artista se debe ser antes que nada un humano profundamente humano. Federico de Montefeltro, cuando se le pregunta qué se necesita para gobernar, dice, se necesita ser humano, profundamente humano. ¿Sí? Se lo fusiló. Es en Chapingo donde Rivera marca este despertar de estética e ideología. La evolución natural en el lado derecho con los temas de la sangre del mártir, la geología interna, germinación, etcétera. Nos vamos a saltar la explicación y la voy a decir un poquito más. Aquí tenemos algunos de los paisajes zapatistas de Rivera. Acá tenemos en la CEP, en el último piso, a los héroes telúricos. De este lado está Cuauhtémoc. Se le puede reconocer porque esta mujer tiene el instrumento del suplicio cuando le queman los pies, y esta otra mujer tiene la soga con el que la ahorcan, y él tiene esta onda
que es un resabio del manejo iconográfico virreinal, porque la tradición del siglo XVII decía que fue Cuauhtémoc el que con la honda mata a Moctezuma. De este lado tenemos a uno de los héroes fallidos y que repite Diego Rivera, que es Carrillo Puerto. Y de este lado está Zapata y Otilio Montaño, que era profesor, con un libro y con la mata de maíz. Zapata también con los símbolos de la producción campesina. Son los 4 héroes telúricos de Rivera. Aquí tenemos también en la SEP, dice, aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres. Los maestros. Este es un mural de Agnolo Gaddi que está en Florencia, es la muerte de Adán. Ustedes recordarán la leyenda dorada, en donde se habla de la invención de la Santa Cruz, la invención en el sentido antiguo de la palabra, que es el descubrimiento de la Santa Cruz. El inicio de la leyenda diría más o menos así: cuando Adán estaba ya muy viejo, Set, su hijo, va al paraíso para buscar al árbol cuyo óleo, cuyo aceite ungido en el cuerpo de Adán le permitiría vivir muchos años más. Cuando llega a las puertas del paraíso, un ángel gigantesco no lo deja pasar y le dice: pero yo vengo por el árbol este que sabemos que tiene el óleo que le va a permitir a mi padre vivir, no pasas. Y el ángel le da unas semillas y le dice: estas son las semillas de ese árbol, dentro de 5,000 años ya podrás sacarle el aceite. Entonces, por supuesto, cuando llega Set a donde está Adán ya había muerto, y le pone las semillas, ustedes van a disculpar la fotografía, le pone las semillas en el vientre, quizás en el corazón. Lo que quiero que chequen aquí es la manera como está Adán dentro de su tumba. Bueno, supuestamente crecen estos árboles, y cuando los está cortando Salomón para llevarlos al templo y poder hacer el templo, llega la reina de Saba y tiene una premonición y le dice a Salomón: estos árboles van a ser el fin del templo de Jerusalén. Y entonces Salomón se espanta y los manda a enterrar, en el Gólgota, en el Calvario, que es donde está también la tumba de Adán. Y cuando llega el momento de crucificar a Cristo, que están buscando madera para hacer la cruz, alguien rascando encuentra estos maderos y con ellos hacen la cruz de Cristo. Por eso en las imágenes medievales, o en muchas imágenes de crucifijos medievales, tienen la calavera abajo. No solamente es el símbolo del Calvario, sino es particularmente la calavera de Adán. Aquí está Zapata. Otra vez vemos Adán y Zapata. Las matas de maíz creciendo encima de él. Aquí está el otro hombre muerto, y aquí está la madre del hombre muerto, que con el sombrero de este personaje de atrás pareciera que tiene un halo y es una dolorosa. Miren ustedes, este es bueno, este es Diego Rivera, por supuesto. Quiero que vean el encuentro del campesino y el obrero, y esta es la llegada a Jerusalén. No es Gaddi, perdóneme. No estoy seguro si es Giotto. Iba a decir Giotto, pero ahorita dudé. Pero probablemente sea el Giotto. Dudé si era el Giotto o Paolo di Giovanni. Pero los dos están en las fuentes iconográficas de Rivera. Yo creo que tiene usted razón, va a ser el Giotto. Pero aquí Rivera lo que usa es la puerta real del edificio de la SEP para hacer exactamente la misma escena de entrada. Aquí está Zapata, aquí vamos a ver a distintos Zapatas Hay una construcción del Zapata heroico a través de Diego Rivera.
De entrada, al proponer siempre con Zapata o con Carrillo, como vemos en este lado, en medio, el lema de Tierra y Libertad como lema zapatista. Aquí lo tenemos en Palacio Nacional. Acá lo tenemos otra vez con Carrillo Puerto y Tierra y Libertad acá arriba. Aquí lo tenemos con Otilio Montaño. Tierra y Libertad nuevamente. Este es el de aquí en el Teatro de los Insurgentes. Y este es el de Covarrubias, que nos pasa inadvertido porque es este personaje que está aquí en medio. Es el que sintetiza al hombre mexicano del centro de México en su mural sobre las culturas del Pacífico. Voy a terminar con esta cita. El zapatismo del Plan de Ayala era otra revolución, una revolución social que atravesó al siglo XX, creadora, entre otras cosas, de paisajes lo mismo apocalípticos que genésicos. No ha sido gratuito, quisiera concluir. La suya fue una revolución que se aproximó al deseo de salvación histórica como ejercicio de la justicia y de la equidad y de vencer al ambicioso ogro que eran las haciendas a modo de ensayo de redención de los pueblos como entes geográficos y políticos. El zapatismo volvió acontecimiento histórico el derecho a la esperanza. También vale agregar a la existencia de paisajes imaginarios como legítima cosmografía. Muchas gracias.